says that she's never afraid. 17 de mayo, señores, esto es Radio Sónica, esto es Dimensión Azul, un equipazo trabajando bajo la conducción de Hernán allí, es un pulpo en las bandejas. Lo tenemos a Gonzalo Polezzelli en la producción, Noelia Cortinas. ¿Cómo andás, Noé? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez, un jueves. ¿Qué equipazo tenemos, Un equipazo terrible, y hoy un jueves con mucha información también para brindarles a todos los que nos están escuchando. Y con lluvia y frío. Nos están viendo con lluvia, con frío, no solamente en la República Argentina, sino también por fuera de los límites del país. Sí, nos ven en todos lados. Sí, saludos a todos ellos que nos siguen diariamente. Y bueno, vamos a comenzar un programa que tenemos de sensación térmica 12 grados. 12 grados, frío, ¿no? Tenía frío, esto no es frío, digamos la verdad, no es frío. No es frío, es verdad. No es frío. Es verdad. Pero bueno, mientras esperamos el invierno, vamos a hablar con la doctora Silvia García, que es médica neonatóloga, presidente de la subcomisión de lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría, porque vamos a hablar sobre... relacionado a este tema del frío, de la bronquiolitis, ¿sí? Porque habían anunciado un brote, así que vamos a hablar sobre las medidas preventivas que hay que tener. Muy buenas tardes, doctora Silvia García, Noelia Cortinas los saluda y el doctor Elian Preño. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy médica, jefa de neonatología del Hospital Posadas y presidenta, como usted bien dijo, de la subcomisión de lactancia materna de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí? Gracias, doctora. Muchas gracias por que represento. Muchas gracias por su tiempo, que lo valoramos enormemente. Doctora, efectivamente estamos a las puertas de un brote de bronquiolitis. ¿Es un fenómeno estacional? ¿Esto responde a alguna particularidad? Sí, la bronquiolitis sabemos que es más prevalente en la época de otoño-invierno y sabemos que es una de las enfermedades que también se llama IRAB, que quiere decir infección respiratoria aguda baja. ¿Qué es lo que pasa? Hay una obstrucción de las vías respiratorias más pequeñas y eso se observa clínicamente en un recién nacido o en un niño con episodios de silbidos, de sibilancias, ¿sí? Y con dificultad para respirar. Las medidas preventivas son muy importantes. El lavado de manos, tener la vacunación completa, y una de las medidas más importantes es sostener la lactancia materna. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué sostener la lactancia es importante para esto? Me interesa mucho. Sabemos que la lactancia materna es una herramienta sanitaria que contribuye a disminuir la mortalidad infantil. Es muy importante que cuando un bebé o un niño es amamantado, a través de la leche humana pasan sustancias que permite que el niño adquiera una defensa inmunológica. La leche humana es un alimento único y reemplazable. Al adquirir a través de estas sustancias, a través del amamantamiento por su madre, estas sustancias que le dan la defensa inmunológica, le permite defenderse contra enfermedades prevalentes, como por ejemplo, una de ellas es esta, la bronquiolitis. Doctora, esto le afecta, estamos hablando del grupo etario en los chicos especialmente y sobre todo porque usted es una experta en eso, pero ¿esto también le pega al adulto mayor? ¿O no? ¿O están exentos? No, los adultos mayores pueden hacer cuadros gripales. Claro, esto pero afecta no a niños menores de 2 años y podemos decir, por eso es tan importante mantener la lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses y sostenerla más allá del agregado de otros alimentos semisólidos, pero sostenerla hasta los 2 años. Correcto. Eso afecta, como le decía, principalmente a los niños menores de 2 años. Pero hay niños que tienen otros factores de riesgo que pueden hacer que esa enfermedad, que generalmente tiene un curso favorable, se pueda complicar y hacer más grave e inclusive tener riesgo de muerte. Y esos factores de riesgo son aquellos bebés menores de 3 meses, son aquellos bebés que nacieron de parto prematuro, o aquellos que nacieron con bajo peso, o aquellos que tienen una cardiopatía congénita, u otras enfermedades con inmunodeficiencias, o enfermedades pulmonares crónicas, con lo cual es muy importante
en estos casos que ante cualquiera de los síntomas se consulte en forma precoz con el pediatra o con el centro periférico de salud que tenga más cerca o con el hospital, ¿sí? Para doctora, evitar las complicaciones. Correcto. Y usted aquí esta advertencia que nos hace de concurrir rápidamente al pediatra ante el menor síntoma. Debemos prestarle atención a qué cosa, además de ese silbido que usted nos señalaba en la respiración. ¿Cuál sería otro síntoma? Los síntomas son rinorrea, que quiere decir cuando tiene resfrío persistente, permanente, cuando tienen tos, cuando tienen fiebre, cuando tienen dificultad respiratoria. E inclusive los bebés también pueden hacer apneas, que son pausas para respirar. Claro, ¿sí? Claro. Serían todos síntomas con los cuales precozmente hay que concurrir al pediatra. Doctora, y usted nos señalaba... Sí. Sí, usted nos señalaba, por ejemplo, el hábito de higiene, de lavarnos las manos. Entiendo que somos los adultos cuando vamos a interactuar con los chicos. ¿Esto es porque nuestras manos pueden ser vectores para transmitir esto? Exacto. ¿Esto es así? Correcto. Dentro de las medidas preventivas también, no solamente el lavado de manos, que son vectores de microorganismos, y acá el germen más frecuente que produce la bronquiolitis en niños es el virus sincicial respiratorio. Hay otros como influenza, parainfluenza, pero en un 80% es el sincicial respiratorio. Y también otra de las medidas preventivas que es importante es evitar hacinamientos, evitar que se fume el humo del cigarrillo, el tabaquismo en los hogares. Son otras medidas que son muy importantes, o también evitar el contagio a través de no estar con otros adultos que tengan cuadros virales, claro, o rinorreas, es decir, que evitar al máximo el contacto con personas enfermas, claro, ¿sí? porque De por ahí respiratorios. Un simple resfrío de un adulto en el niñito puede volverse algo más grave, ¿no es cierto? Exacto. Doctora, puede impactar en los niños menores de 2 años y sobre todo en los menores de 3 meses, de otra manera afectando su salud, y como le dije, inclusive en los más pequeños o en los factores de riesgo, puede llevar hasta la muerte, ¿sí? Última de mi parte, doctora. Usted recién nos señaló tener el calendario de vacunas perfectamente al día. ¿Esto nos puede asesorar un poco más para que aquellos que revisen ese tema? Importante esto. Sí, es muy importante que actualmente, a partir del año 2011, de la pandemia que hubo con virus de influenza H1N1, se estipuló como forma obligatoria la vacuna contra la gripe, ¿sí? Que justamente es la influenza y para el virus de influenza H1N1. Esta vacuna es importante que se la coloquen todas las embarazadas, las puérperas, 10 días posteriores a su parto, y los niños de 6 a 24 meses, es decir, hasta los 2 años. Correcto. También es importante saber que el personal de salud se lo tiene que colocar, o aquellos niños mayores de 2 años, pero que tienen los factores de riesgo que antes les comenté, y también mayores de 65 años, ¿sí? Sobre todo aquellas personas mayores de 65 años que son cuidadores de niños. Claro, los abuelos, sí. Atención allí. Claro, atención exacto. Allí. Doctora Silvia García, agradecemos muchísimo esta comunicación y por supuesto mantenernos al tanto en otra oportunidad para exponer sobre este tema. No le escuché la última parte. Agradecemos mucho la comunicación y volveremos a llamarla para saber bien sobre la continuidad de bronquiolitis, qué es lo que está sucediendo. Bueno, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Bueno, muchas gracias.